Los anacoretas eran personas que se retiraban y hacían regularmente viajes de ermitaños con la idea de triunfar sobre la carne mediante la oración, la contemplación y la mortificación. En los primeros siglos de la iglesia cristiana se fue desarrollando diferentes prácticas monásticas y esta fue una de ellas. Era una búsqueda espiritual que se dirigía a satisfacer las ansias pecaminosas del hombre fuera de lo que establece la Escritura, la palabra de Dios. Y el hombre que es por naturaleza arminiano, caído, por naturaleza busca satisfacer las demandas de Dios por sus obras. Estos grupos de personas, los anacoretas, eran admirados por muchos miembros de la iglesia de los primeros siglos. Ganaron buen nombre como hombres espirituales de profunda búsqueda de Dios y marcaron, y esto es lo importante aquí, una diferencia entre ellos, que son los que ascienden a un tipo de santidad, y el lego normal que asistía a las iglesias. Crearon una mentalidad de búsqueda espiritual no basada en la Escritura, sino en esfuerzos puramente humanos. Y la clave, le he estado repitiendo, cuando no tenemos contacto con la Escritura, no tenemos una interpretación correcta de la vida espiritual y de la espiritualidad. Yo quiero que me acompañen a Juan, capítulo 15, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oramos. Señor bueno, tú que controlas todas las cosas, en esta hora que me das el increíble privilegio de exponer tu palabra, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido en esta hora, Dios bueno, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Instruye a tu iglesia, llega al corazón de los necesitados, contesta las preguntas de tu pueblo y que tú solamente seas honrado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estos ermitaños se movían por el área oriental de la iglesia, por el área occidental de la iglesia. Nosotros pertenecemos al área occidental de la iglesia, y querían enseñar a esa iglesia que había una forma de poder derrotar la carnalidad, de poder mortificar la carne,
de poder llegar a estados o a estadios espirituales y de santidad por medio de la oración, la contemplación y la mortificación del cuerpo. Poco a poco en su experiencia espiritual se fueron dando cuenta que aún en la profunda oración que tuvieran, que en la insistencia contemplación, que es la meditación en silencio, que aún aunque aumentaran la mortificación de su cuerpo con ingeniosas prácticas, su pecado estaba presente. La pregunta es, ¿de dónde surgen estos disparates? Yo le he enseñado a mis estudiantes de teología 2 puntos de la teología reformada. Uno, una cosa es la tradición apostólica y otra cosa es la tradición eclesiástica. La tradición apostólica es la enseñanza de los apóstoles, lo que dijeron oralmente, lo que escribieron, y está plasmada en el Nuevo Testamento. Si usted quiere buscar la tradición apostólica, usted va al Nuevo Testamento. Pero la tradición eclesiástica es otra cosa. Es la interpretación de los padres de la iglesia de la doctrina de los apóstoles. Y ahí tenemos unos pequeños problemas. Los padres de la iglesia eran hombres pecadores, que recibían influencia de diferentes pensamientos, pensamiento griego, pensamiento romano, tradiciones antiguas, escuelas filosóficas, y muchas veces en su intento de interpretar la Escritura, interpretar a los apóstoles, tenían 2 problemas. Número 1, se le hacía muy difícil, escuche bien, muy difícil aceptar la gracia libre de Dios. ¿Y qué es la gracia libre de Dios? Se le hacía muy difícil aceptar que Dios nos recibió en Cristo solamente por los méritos de su Hijo. Estaban rodeados de religiones de misterio, de prácticas ascéticas, de diferentes satisfacciones humanas a los dioses paganos, de ideas de satisfacción por medio de obras, y por lo tanto, para los padres de la iglesia, para muchos de ellos, era un poco difícil, por no decir imposible, ver la gracia de Dios como lo expone el apóstol Pablo en Romanos y Gálatas. Número 2. Hacerle muy difícil a los padres de la iglesia entender y manejar la gracia libre de Dios, mezclaban la santidad con la gracia. Y observaban en sus vidas que seguían siendo ¿qué? Profundos pecadores. Pero pecadores ingeniosos. Y usted dirá, ¿qué yo quiero decir como pecadores ingeniosos? Oiga, hermano, no hay cosa más genial para un pecador que inventarse sus pecados, acrecentarlos, practicarlos y disfrutarlos. Y tenían unas luchas continuas con esa carne, ¿verdad? Lo que ellos llamaban los deseos de la carne, lo que la Escritura llama los deseos de la carne. Y por lo tanto, muchos de ellos empezaron a cuestionar cómo nos libramos de estos cuerpos de muerte que nos hacen quebrantar la ley de Dios. Y en vez de recurrir a la Escritura, ¿me está escuchando? Empezaron a ser ingeniosos. Escuche, había una idea, una filosofía, el maniqueísmo. Los maniqueístas, fundador fue Mani, de ahí viene maniqueísmo,
Y Manny enseñaba que las relaciones sexuales estaban prohibidas. Algunos alimentos estaban prohibidos. El matrimonio estaba prohibido. Todo era un ascetismo terrible. Usted ve que regularmente estas filosofías no tienen lógica, porque si usted prohíbe el matrimonio y relaciones sexuales, vamos a desaparecer y no va a haber nadie que siga el maniqueísmo, ¿verdad? Así que hay, en cierta medida, en la raíz, un problema, ¿verdad? De fondo, lo que nosotros llamamos un problema de fondo, por no decir una real estupidez, que es lo que uno debe decir. El maniqueísmo influenció a muchos padres de la iglesia. Y hubieron padres de la iglesia que hablaban del matrimonio en forma crítica, entre ellos San Agustín. Hubieron padres de la iglesia que se castraron. ¿Y por qué ocurrían estas cosas? Porque no iban a la escritura. Por ejemplo, ¿qué es una estilita? Escuche, una estilita es una columna. Puede ser natural, puede ser artificial. Y es interesante cómo se funda un movimiento en relación a las estilitas. Y usted dirá, un movimiento sobre columna. Oh, hermano, eran geniosos. Cristo dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cristo, maestro al fin, sobre todas las cosas, escoge la imagen que ven los apóstoles, ¿verdad? La vida que les rodea, la naturaleza, y le habla de la vid. Es como si nos hablaran a nosotros, los puertorriqueños, ¿de qué? De los palos de mango. ¿Cuántos han visto aquí una vid? Yo no la he visto yo. Creo que cuando fui a Europa, posiblemente vi algo en Grecia. Yo ni me acuerdo. Pero qué mucho palo de mango hay en Puerto Rico. Y qué mucho mango se pierde en Puerto Rico. Y Cristo, que era maestro por excelencia, recoge la imagen. Yo soy la vid verdadera. Y es interesante, hermano, porque la vid y el fruto de la vid era parte esencial de la dieta judía. Es más, la dieta judía no se concibe sin la vid. Vamos, sin el fruto de la vid, el vino que alegra el alma, como dice la Escritura. Era parte integral de la vida religiosa de Israel. Y Cristo le dice a los apóstoles, yo soy la vid verdadera. De mí ustedes tienen la vida. De mí ustedes reciben la savia de Dios. Pero añade, y mi Padre es el labrador. Y es como todo, que eso nos dicen siempre, 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 en la época de los huracanes, que hay que podar los árboles para que así los árboles crezcan mejor. Y es un principio básico de aquellos que saben de jardinería, que cuando usted poda un árbol, busca la forma que crezca más frondoso y más fuerte, ¿verdad? Cristo le dice a los apóstoles, qué cosa tremenda, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el que labra, es el que trabaja, es aquel que está atento. En el versículo 2 dice, todo pámpano, todo aquel que está unido a mí, que en mí no lleva fruto. Muy importante eso. Mi papá, en la parte de atrás de la casa, una vez sembró un palo de aguacate. Y el palo de aguacate crece bien rápido. También sembró un palo de quenepa y me dijo, 20 años tarda eso. Nunca vi una quenepa. Pero sí vi aguacate. Y es interesante porque él estaba muy atento a ese palo de aguacate. Los puertorriqueños, ¿verdad? Que adoramos los aguacates. De milagro no ha sido una religión del aguacate por ahí. Que aquí hacen una religión por cualquier cosa. A mí me enseñó a comer aguacate mi esposa. Oiga, y mi padre estaba muy atento a ese palo de aguacate. Y todos los años decía, si no me da aguacate, va para abajo. Porque de qué vale que tú siembres un árbol frutal y que no te dé fruto. ¿De qué vale que tú estés atento a ese árbol frutal y no te dé su recompensa? ¿Y de qué vale que tú digas que estás unido a Cristo y no das frutos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esa vid verdadera, el Padre la labra, porque estamos unidos a la savia,
Y todo aquel que está unido a Cristo, el Padre se encargará de quitarlo del medio. Pero añade algo muy importante, Cristo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí entramos en algo muy importante, hermano. Se funda un movimiento de los estilitas. Es fundado por Simón Estilita. Y algunos de ustedes pudieron haber oído de este hombre. Vivió para el siglo IV, el siglo V después de Cristo. Era hijo de un pastor. No sé si su pastor lo enseñó bien. Oiga, pero durante 20 años residió en monasterios en el norte de Siria. Pero ya para el siglo V empezó a hablar de una estilita. Y él tenía una estilita, una columna, y se sentó encima de ella. Escuche. Y de ahí él buscaba a Dios. Desde esa estilita buscaba a Dios. Y dice la historia que poco a poco la estilita fue creciendo, él la va añadiendo. Y yo me acuerdo que yo discutía con mis estudiantes de historia de la iglesia, ¿por qué usted cree que Simón Estilita le añadía la estilita? Y ellos me dieron varias contestaciones muy buenas, y yo le di la que yo creía. Porque poco a poco él se puso sobre esa columna y fue creciendo y subiendo y subiendo, y llegó a tener 20 metros. Y él estaba allí en la copa de la estilita buscando a Dios. Y se fundó un movimiento de los estilitas, y los que le seguían buscaban árboles y se trepaban buscando a Dios, buscando la espiritualidad. Y yo preguntaba, ¿por qué aumentó la estilita? Y posiblemente es que, hermano, 5 pies no le daban. Y no encontraba a Dios. Y añadió 5 pies más y no encontraba a Dios. Y añadió 5 pies más y no encontraba a Dios. Y llegó a 20 metros. Y allá arriba, algunos historiadores dicen que el movimiento estilita se extendió. Y había gente en toda el área occidental y oriental montado en columnas. Y la gente lo iba a ver. Y ellos predicaban desde las columnas allá arriba y enseñaban. Y allá se quedaban. Y yo sé lo que usted está preguntándose, ¿verdad? ¿Cómo comían? O sea, hacían ayunos interminables. ¿Cómo hacían sus necesidades? Le dije a mis estudiantes que no me preguntaran porque yo no estaba en esa época. Pero sí averigüé, porque uno se queda con la curiosidad, ¿verdad? Que tenían un grupo de acólitos, ¿verdad? Y los ayudaban y algunas veces los alimentaban y los ayudaban con sus necesidades. Y eso me acordó, yo dudo que alguien de aquí se acuerde, que hace muchos años atrás en Puerto Rico, pero muchos años atrás, yo creo que yo tenía 6 años, bueno, no tantos años atrás, no exagerar. Oiga, y me acuerdo que en el viejo San Juan pusieron un señor vestido de Santa Claus a 20 pies en la Plaza de Armas. Mis papás me llevaron a verlo y yo lo miraba, pero me confundí, y sinceramente me confundí. No pregunté, no me atreví a preguntar, porque me decían que Santa Claus estaba allá arriba, que iba el señor, y la gente comentaba, tendrá frío allá arriba y todo. Pero abajo había otro Santa Claus. Y yo decía, pero ven acá, ¿cuántos Santa Claus hay? Y los estilitas buscaban y martirizaban sus cuerpos y buscaban a Dios y subían a los árboles y buscaban estelas más altas y más altas y se miraban adentro a ver si habían llegado al estadio de santidad verdadero. Pero mire cómo dijo Cristo, hermano, en el versículo 2, como dije, lo limpiará para que lleve más fruto, y añade en el versículo 3 Cristo, mire qué tremendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa limpieza espiritual, esa búsqueda espiritual que estaba en la vida de los estilitas y posiblemente de los anacoretas, estaba en la palabra, en la confianza de estar unidos a Cristo y de forjar sus vidas en Cristo y obedecer la palabra de Cristo. Pero la palabra se estaba perdiendo ya. Solamente buscaban y se elevaban, iban a árboles y a columnas. Pero no se me equivoque, que no me voy a quedar en el siglo IV y V. Son como aquellos que dicen,
voy a hacer 5 días de ayuno, buscando una limpieza espiritual. Y terminan los 5 días de ayuno. Además, vamos a concederle que tuvieron 5 días de ayuno. Yo le voy a conceder eso. Y salen como campeones espirituales de donde estén. Y 2 horas le dura esa espiritualidad. Miran para donde no tienen que mirar, o hablan lo que no deben hablar. Y dicen, caramba, es que 5 días no es suficiente. Y van aumentando y están a 10 días de ayuno. Y vamos a concederle que cogen los 10 días de ayuno. Y cuando salen de su ayuno impuesto, legalista, farisaico, está con ellos la profunda pecaminosidad. Y siguen aumentando los días de ayuno y siguen siendo profundos pecadores, enemigos de Dios, porque no obedecen la Escritura y no le creen a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo creo que usted me acompañe en Efesios, en esta hermosa tarde del Señor. Muy interesante porque Pablo introduce en Efesios, en el discurso sobre el matrimonio, ¿verdad? Algo muy importante. Efesios capítulo 5, cuando Pablo exhorta a los maridos a amar a sus mujeres y exhorta a las mujeres a respetar a sus maridos. Pero Pablo introduce algo muy importante de la limpieza y de la búsqueda espiritual. El versículo 25 de Efesios 5, mire cómo dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire qué cosa tremenda, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que la búsqueda espiritual del creyente, esa búsqueda espiritual verdadera, tiene que seguir el camino trazado por Cristo, que es su palabra. Los esfuerzos humanos, los sacrificios, los enredos que la iglesia primitiva y los padres de la iglesia cometieron, llevaron a la iglesia de Cristo poco a poco a un monasticismo más profundo. Y no se equivoque, que yo tampoco estoy fuera de la historia. Sabemos las contribuciones del monasticismo en el área de los estudios, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que la búsqueda espiritual era equivocada. En el versículo 4, Cristo dice en Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Sabe lo que oí esta semana en la radio? Un mensaje bien bonito. Cuando yo oigo mensajes bonitos me preocupo, porque empezó bien bonito y yo dije y dice el narrador, es un anuncio en la radio, y dice el narrador: por lo tanto, la felicidad y estar jovial y estar tranquilo, establece una relación con Dios. Busca a Dios, órale a Dios, establece esa relación con Dios. Y ahí cierra el anuncio. Y no oía a Cristo por ningún lado. Y yo pregunté guiando: ¿qué Dios? ¿Qué Dios? No hay verdadera espiritualidad si no estás unido a Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay fruto espiritual verdadero, no hay búsqueda espiritual verdadera
no hay columna, no hay nada si no permanecemos en Cristo. Y usted dirá, pero pastor, si permanecemos en Cristo, ¿puede haber columna? No, ese es el problema, hermano. Porque en el momento que usted permanece en Cristo y en su palabra, las columnas desaparecen. Los ayunos farisaicos desaparecen. Los esfuerzos humanos desaparecen. Las torturas desaparecen. Porque la palabra de Dios, la gracia libre de Dios, estará presente en nuestro pensamiento y en nuestra vida. En el versículo 5, el apóstol Juan nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Usted oyó, hermano? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Usted entiende esa imagen? Ustedes reciben la savia de Cristo. Fuera de Cristo no hay savia. Fuera de Cristo no hay vid verdadera. No hay árbol verdadero. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Cómo usted permanece en Cristo? Por la palabra. Estudiando, leyendo, meditando en la palabra. No en sus creaciones humanas. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia que hablen entre ustedes ¿con qué? Con cánticos espirituales, con salmos. La palabra de Dios. Añade el Señor: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí entramos en algo muy importante. Nada podéis hacer. ¿Y a qué se refiere Cristo? Nada podéis hacer. No existe, hermano. Yo quiero que usted entienda eso. No existe ningún ejercicio espiritual fuera de Cristo. No existe ninguna afirmación correcta espiritual fuera de Jesús. No existe ninguna búsqueda espiritual genuina fuera de Jesús. Yo bromeaba con mis estudiantes de historia de la iglesia, porque estamos hablando de San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, con un voto de pobreza profundo. Solamente su ropa, andaba descalzo, y le añado a ellos, le añadí, para que vivieran ¿verdad? Y se rieran. Posiblemente, ¿verdad?, una vez a la semana se daba un bañito y se acercaba a usted y había algo alrededor de él, y con un voto profundo de pobreza. Admirable, increíble. Ni un ápice espiritual creció por eso. Ni un ápice, ¿oyó? Ni un milímetro. Pero sí, San Francisco de Asís era un profundo estudiante de la vida de Jesús y de sus palabras. Y yo le aseguro a usted que en el momento que estudió, masticó, tragó y vivió las palabras de Cristo, ahí estaba en la vid verdadera. Ahí, hermano, encontró la verdadera espiritualidad. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Atesórala en nuestra vida. Enséñanos a vivir en tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.